personalidad se constituye ya con sus diferentes características. Entonces, cuando hacemos una sociedad, pues buscamos esos dos efectos. En primer lugar, crear una nueva persona, en este caso una persona moral, y constituirnos como socios, ¿verdad? Es lo que queremos hacer cuando firmamos este contrato de sociedad, yo pertenecer a esta sociedad. Y decíamos que hay diferentes tipos de sociedades, ¿no? Aquellas sociedades que se componen con las calidades de las personas y las sociedades que básicamente se componen de los capitales que aportan las personas físicas. Vimos también un poquito de los atributos de la personalidad, porque como decíamos, al firmar un contrato de sociedad se crea una nueva persona y así como nosotros como personas físicas tenemos atributos como nuestro nombre, domicilio, capacidad, pues de igual forma esta nueva persona tiene estos atributos, ¿verdad? Nombre, hay diferentes tipos de nombre, nombre comercial o el nombre que ya está compuesto o incluso con las siglas de qué tipo de sociedad es, ¿verdad? Porque también vamos a identificar si es una sociedad anónima de capital variable, pues normalmente el nombre trae ahí SADCB, SDRL, y bueno, ahí el nombre nos va a indicar qué tipo de sociedad estamos tratando. Domicilio, aunque una misma empresa, una misma sociedad tenga varias sucursales, el domicilio como tal, que es el que van a constituir, pues podría ser de la más importante o del domicilio fiscal, ¿verdad? Aquel en donde se obliga a tener sus principales actividades. En nacionalidad, pues aquí sí es una persona, una empresa nacional o extranjera. Capacidad jurídica, así como nosotros tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio, también la empresa a través de sus apoderados o de sus diferentes representantes tiene esta capacidad. Normalmente hay una protocolización para este tipo de sociedades en donde se nos dice quién es el representante legal de la empresa, quién tiene esa personalidad y a partir de ahí se pueden brindar varios tipos de poderes, ¿verdad? Sí, para representación, para algún tipo de contrato en específico, para representarlo en ventas, para representar a la sociedad, por ejemplo, en algún juicio, ¿no? De representación jurídica o incluso para algún tipo de atribución para hacer un negocio en específico. Y por último, el patrimonio de la personalidad, que va a estar compuesto por diferentes situaciones. Cuando en un principio la empresa acaba de abrir, se acaba de crear, pues normalmente este patrimonio está creado por lo que cada socio va a aportar, que es el capital constitutivo, el inicial. Y ya una vez que la empresa empieza a funcionar, recordemos que estas sociedades pues son creadas para tener una utilidad, para tener este fin de lucro. Entonces, pues este patrimonio lo normal es que empiece a crecer y ya se va a componer pues de las utilidades que se va generando. Entonces, básicamente ahí nos quedamos y vamos a ver que eh, como socios adquirimos cierta calidad. Cuando decimos que tenemos calidad de socio, es porque tenemos este conjunto de derechos y obligaciones. Nosotros cuando firmamos un contrato de sociedad, vamos a ver qué obligaciones tenemos, cuáles son mis derechos, cuál es el vínculo que tenemos con los otros socios y el vínculo que se va creando con esta nueva persona que hemos creado, ¿verdad? El vínculo del socio con la sociedad. Entonces, tenemos diferentes obligaciones y tenemos diferentes derechos. Un segundo. Perdón. Entonces, la primera obligación, pues, va a ser a realizar las aportaciones. Nosotros firmamos un contrato y prometemos cierta cantidad para constituir la sociedad. Entonces, pues esta va a ser la primera, ¿no? Como socios, cumplir con esa obligación de las aportaciones prometidas y pues todo esto es lo que va a integrar el capital social. Entonces empieza a funcionar la nueva sociedad con esos capitales para realizar las actividades por las cuales fue constituida la sociedad. Por eso es muy importante cumplir con esta primera obligación, porque básicamente es pues como la gasolina, ¿verdad? Si queremos que funcione la sociedad, hay que inyectarle ese capital que desde un principio fue
prometer. Las aportaciones pues pueden consistir en muchas cosas. Ya lo decíamos, hay diferentes tipos de sociedades y nosotros como socios podemos prometer algún bien, ¿verdad? Yo pongo el terreno, yo pongo dinero, algún bien en específico, a lo mejor una flotilla de carros o un carro en específico, pero desde un principio decimos cuál bien, cuáles bienes. También pueden ser derechos, o incluso servicios, ¿verdad? Si yo como tal no tengo el capital o no tengo bienes para constituir la sociedad, yo puedo ser socio con mi trabajo y poder decir, bueno, no me pagues hasta que empiece a generarse una utilidad y ya de ahí viene la parte sociedad. Entonces, pues la primera obligación va a ser esa, cumplir con lo que nos obligamos, con el bien, con el derecho, con el servicio y cuando se hace con bienes, hay que tener en cuenta que son traslativos de dominio. Es decir, se transfiere pues el dominio de ese bien, ¿verdad? Si yo digo, yo pongo el terreno, no es que lo vaya a poner pues en arrendamiento o en prestado. Digo, salvo algún pacto en contrario, pero si vamos a ser socios por un bien, pues es traslativo del dominio. Ese terreno ya va a quedar a nombre de la sociedad y cuando, por ejemplo, las aportaciones consisten en un crédito a favor, pues los socios están obligados a responder por la existencia y legitimidad de esos créditos, ¿verdad? Y por la solvencia de los deudores. Si yo digo, bueno, yo voy a ser socio de esta empresa, pero no tengo dinero. Lo que sí tengo es pues un pagaré que me firmó esta otra sociedad, entonces cóbrenlo y de ahí viene mi capital. Pues yo como socio tengo que responder por que el título sea válido o por ejemplo si tengo un cheque, pues que ese cheque sea válido, que no me lo haya robado o que sea por ahí legítimo y que además la del deudor pues tiene solvencia. O por ejemplo, pues yo no tengo, pero tengo esta casa que está en intestado, ¿verdad? Pues los derechos de ese juicio lo dono, lo doy como parte de mi capital, de mi aportación como socio. Entonces, pues lo primero es ver que a qué me obligué y cumplir con esa obligación, realizar las aportaciones a las que me estoy obligando. En segundo lugar, tenemos responder por las deudas de la sociedad. Otra de las obligaciones de los socios pues va a consistir en responder de forma subsidiaria las deudas de la sociedad. También depende de la forma en que la sociedad haya adoptado, viene la responsabilidad de los socios por las deudas de esta sociedad. Hay sociedades que tienen una responsabilidad ilimitada o hay algunas que sí están limitando esa sociedad. Entonces, en las sociedades de personas, la responsabilidad de los socios pues normalmente es ilimitada. Esto quiere decir que si los bienes de la sociedad no son suficientes para pagar las deudas, los socios deben de responder con todos sus bienes por esas deudas, ¿verdad? Si no nos dice que la responsabilidad es limitada, yo como socio, si no alcanzo la sociedad para cubrir las deudas, pues vamos a empezar también con nuestros bienes, ¿verdad? Así como en Betty la Fea, que empiezan a disolver la sociedad y hasta dónde alcance. Entonces, depende también del tipo de sociedad con el que se va a crear, pero pues sí hay que responder por esas deudas, porque así como los socios deben de repartirse las utilidades, pues de igual forma, si la sociedad en algún momento entra en alguna crisis, se debe de responder también la parte de las deudas. Esto también va a estar dado desde un principio por por la escritura constitutiva, donde nos va a decir hasta dónde como socios tenemos responsabilidad. Si nada más con el capital que yo aporté, bueno, yo aporté, no sé, 100,000 pesos y si no alcanza, pues ni modo. O si no quedó como una limitación, no alcanzaron tus 100,000 y pues hay que entrarle con los propios bienes. Normalmente en las sociedades de capitales, pues la responsabilidad de los socios ya es limitada. Esto quiere decir que, pues en el caso de que los bienes de la sociedad no son suficientes para pagar los deudas, los socios van a responder con sus bienes, pero solo hasta el monto de la aportación realizada. Entonces, pues depende, como digo, desde el principio. Como calidad de socio, también tenemos la obligación de lealtad. Esta obligación va a consistir en abstenerse de realizar directa o indirectamente actividades del mismo género de las que constituyen el objeto social.
salvo el consentimiento de los demás socios. Esto, pues básicamente para los socios que, que son sociedades de personas. Si vamos a formar una sociedad para vender zapatos, pues entonces yo me debo de abstener a vender también, poner mi negocio a un lado de los mismos zapatos y más baratos. O sea, si yo estoy entrando ahí como socio, es porque yo estoy dando pues mi capital para de ahí se generar utilidades. Entonces, por eso se le dice que es la lealtad, ¿verdad? Porque como socio nos interesa que el que gane más utilidades sea la sociedad que estamos conformando y pues evitar por ahí el hacernos competencia a nuestra propia sociedad. Permitir que el nombre forme parte de la razón social. Hay sociedades que los nombres van a consistir en una razón social, son las sociedades de personas, ¿verdad? Entonces, aquí la obligación de los socios es permitir que su nombre forme parte de esa razón, incluso cuando ya dejamos de ser socios, ¿verdad? Esto igual en las sociedades de personas. Si yo conformé una sociedad y Alfaro, sociedad anónima, si yo ya después no puedo, no quiero ser parte de esa sociedad, digo, no, pues ya quiten mi nombre de ahí, pues al momento de que yo cree la sociedad, se hace este acuerdo en que incluso aunque yo me retire, puede seguir mi nombre ahí como parte de la razón social, porque es la nueva empresa a la que a la que se está creando. Entonces, esas pues serían como las obligaciones más importantes, pero pues básicamente cuando creamos una sociedad es para los derechos, ¿verdad? Los derechos de calidad de socio pues van a derivarse directamente de la ley o incluso pueden ser negociados para las partes por los socios o pueden ver algunos contenidos, ¿verdad? Hay derechos que son patrimoniales y algunos derechos que pues se pueden decir como corporativos. Los patrimoniales, pues básicamente serían los derechos que facultan a exigir algún tipo de utilidad, de ganancia de la sociedad. Entonces vamos a ver que hay derechos en esto que son principales, accesorios, dependiendo de la doctrina que estemos estudiando, del autor al que estemos siguiendo, pero pues básicamente los principales serían aquellos que tienen en sí mismo un derecho y aquellos que tienen una relación con otro derecho serían los accesorios. Pero pues vamos a ver, en primer lugar la participación de las utilidades. Esto claramente es un derecho principal, es un derecho patrimonial y pues sería como el derecho más importante, ¿verdad? Cuando creamos una sociedad pues es pensando en que va a haber una ganancia y que queremos ser parte de esa ganancia. Entonces es el derecho patrimonial más importante, objeto de una sociedad. La participación de la distribución de las utilidades, pues es muy importante y está protegido por varias disposiciones legales. Incluso está tan protegido que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que cuando en el contrato hay alguna estipulación que excluya a un socio o a más socios de las ganancias, esta no va a producir efecto, ¿verdad? Entonces, aunque por ahí nos quieran dar una mala jugada y nos cambien por ahí un artículo y digan, bueno, fulanito no va a participar de las utilidades, nada más de las deudas de la sociedad, pues esas cláusulas se tienen como si no existieran, nos dice la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, porque pues es como la naturaleza de una sociedad, ¿verdad? Lo más importante y por eso está tan protegido por la ley. Otro derecho, pues tenemos derecho a la cuota de liquidación. Los socios también tienen derecho a obtener una cuota de liquidación, es un derecho también patrimonial y esto se refiere al derecho de recibir una porción cuando se determina disolver una sociedad, ¿verdad? Esto es como si fuera cuando nos despiden, que por ahí nos dan alguna parte pues de liquidación, algo así, ¿no? Vamos a disolver la sociedad, ya sea que no funcionó o pues vamos a crear otra o lo que sea, ¿no? Determinamos que vamos a disolver la sociedad y entonces esta cuota de liquidación lo que nos dice es que tenemos derecho a recibir una porción de lo que se obtenga de la liquidación de los bienes.
dependiendo pues del monto de las aportaciones realizadas, pues en esa misma proporción se nos va a dar la cuota de liquidación. Bueno, ya vendimos todo, ya pagamos las deudas y pues quedó tanto. Ah, pues eso nos lo repartimos entre los socios dependiendo del porcentaje que tenga cada uno. También como socios tenemos derecho a los intereses constructivos. En las sociedades de capitales, pues los socios fundadores tienen este derecho a recibir intereses no mayores al 9% anual sobre sus aportaciones. Esto durante un plazo que no exceda de 3 años. Estos intereses pues son nombrados así, ¿no? Intereses constructivos, porque lo que se busca es crear un incentivo para que los socios realicen aportaciones, ¿verdad? Es esta parte de decir, bueno, estamos empezando la empresa, pues vamos a inyectar capital para, aparte de eso, recibir intereses. Entonces, por eso se le llaman intereses constructivos, porque estamos incentivando a que los socios pues pongan más capital. Esto igual está regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles en sus artículos 85 y 123. La transmisión de la calidad de socio, esto ya lo podríamos llamar un derecho accesorio, porque pues se depende de otro derecho principal, que pues es nuestra calidad de socio. Entonces, en cualquier forma de sociedad, los socios tienen derecho a transmitir su parte en la sociedad. En las sociedades de capitales, pues lo que hacen los socios es transferir libremente esa calidad, y en las sociedades de personas sí se necesita la aprobación de los demás socios para ver a quién le vas a transmitir esa, pues esa calidad de socio, ¿verdad? Pero esto nos dice que el día que nosotros queramos, pues nuestra libertad de podernos ir cuando queramos, de que ya no quiero ser socio de esta sociedad, y entonces va a ser a partir, o propongo a fulanito, y cuando son capitales, pues normalmente se ponen a la venta y el que la compre pues ya es socio. Derecho de preferencia. El derecho del tanto también es una consecuencia de esta transmisión de socio. Esto no en todas las sociedades es aplicable, en algunas, y lo que quiere decir este derecho de preferencia o derecho del tanto es que cuando alguno de los socios pretende o quiere transmitir esa calidad de socio, los demás socios tienen ese derecho de preferencia. Antes de que se da a un tercero, ¿verdad? Si nosotros somos, no sé, 5 socios y uno se quiere ir, lo primero que se hace es ofrecerle esa calidad a los que ya están constituidos. Y ya si ninguno de los socios quiere, entonces ahora sí se transfiere a alguien que está fuera de la sociedad. Como digo, esto no en todas las sociedades, pero también se aplica en la mayoría. Derecho de retiro. Este derecho nos dice que los socios no nada más tienen su derecho de transferir su calidad de socio a otra persona, sino también pueden dejar de ser socios sin necesidad de transferir esa calidad de socio. Esto es a lo que se le llama derecho de retiro. Este derecho surge cuando se modifican los estatutos y existen algunos socios inconformes. Entonces, cuando alguno de los socios no está de acuerdo con algún cambio realizado en los estatutos, pues tienen ese derecho a retirarse y que les sean reembolsadas sus aportaciones, ¿verdad? Esta parte es un derecho, pues, como de decir que por algo no estamos de acuerdo, digamos que se hace algún tipo de modificación sustancial en alguna asamblea, y si algún socio no está de acuerdo, pues lo que hace es simplemente retirarse y ya no ser parte de esa sociedad, como pues para mostrar su inconformidad con algún cambio realizado dentro de la sociedad. Normalmente lo que se hace es, bueno, ya me retiro y denme la parte que yo puse, y pues ya no estoy de acuerdo con el manejo de esta empresa, con la persona que nombraron, no sé, en administración, en vigilancia, etcétera. Listo. Este, el derecho de administración y el derecho de vigilancia son los que podríamos llamar derechos corporativos, porque pues básicamente facultan a los socios a incorporarse a algún órgano de la sociedad. El derecho de administración pues es esta parte en donde
Una sociedad mercantil forma una organización, ¿verdad? De las principales ventajas de estas sociedades es que permiten una división de labores y entonces hay actividades específicas que se determinan desde una asamblea. De esta manera, pues las sociedades hacen posible que una persona invierta sin la necesidad de encargarse de tomar decisiones sobre las actividades de la sociedad o incluso sin involucrarse en pues en estas labores, sino que los órganos de administración pues son los que se encargan de dicha labor. Entonces, de esta forma se incentiva a los socios a participar dentro de la sociedad, ¿verdad? Simplemente con capital. A pesar de esta división de labores, pues sí hay sociedades que las decisiones afectan a la misma sociedad. Por eso los socios sí tienen derecho a tomar decisiones relacionadas con la administración. Hay, por ejemplo, en la administración tienen facultades para, pues primero, integrar ese órgano de administración, a participar en las asambleas y también hay derecho a ejercer el voto en alguna de las decisiones que se pongan en la asamblea o que la ley determine. Entonces, como socio, pues también tenemos derecho a eso, ¿verdad? No nada más decir, bueno, ya yo pongo el dinero y ustedes háganse bola. No, si yo veo que la empresa está tomando malas decisiones y mi dinero por ahí está en riesgo, pues como socio puedo tener este derecho de, ya sea de pertenecer incluso a la administración o de ir a una asamblea o incluso a participar en algún tipo de votación. En vigilancia, pues también en parte de estas labores que tienen los socios, hay derechos que tienen como finalidad evitar algún tipo de conflicto de intereses entre los administradores, entre los socios, entre, por ejemplo, socios mayoritarios o socios minoritarios. Y pues este derecho básicamente se va a traducir en obtener información, ¿verdad? Ver cómo se desempeña la sociedad, aprobar, por ejemplo, las utilidades, los balances, la contabilidad, nombramiento de los órganos de administración y también los órganos de vigilancia. Entonces se empiezan a convocar también la celebración de asambleas generales y todo esto como socios pues tenemos también ese derecho de vigilar cómo se está administrando el dinero, si realmente nos están entregando bien las cuentas, ¿verdad? Si tenemos por ahí desconfianza, pues tenemos como socios derecho a pertenecer a ese comité de vigilancia para ver de cerca cómo se están haciendo las cosas o simplemente dejar ahí el dinero y dejar que otros se hagan cargo, pero pues es también como este derecho corporativo de de, de que de este conjunto de derechos y obligaciones que tenemos entre los socios y entre el vínculo que existe entre el socio y la sociedad. Entonces, hasta aquí veríamos el tema de hoy. Hasta aquí vendría la parte del examen y como comenté desde un principio, lo subo en un ratito más para que dure toda la semana disponible. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, ninguna duda, de hecho, bastante claro estos Perfecto. últimos puntos que me dio. Bueno, pues entonces nos veríamos la siguiente semana. Explicamos ya nada más rapidito los tipos de sociedades para no entretenernos tanto y pues prácticamente ya estaríamos terminando el tercer y último parcial. Entonces, bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias, nos vemos la próxima semana, buen fin de semana. Igual, buen fin.